necesitamos que Jesús sane nuestra tierra y que los que conocemos la palabra nos humillemos delante de Él para que el Señor sane en verdad nuestra tierra. Y hoy 20 de julio, pues como vemos aquí en las pantallas, no es que se celebre tanto el Día de la Independencia, sino el grito de independencia, y no fue el primer grito que se dio tampoco antes del 20 de julio en algunas poblaciones como Socorro y otras, Socorro Santander, también ya hubo esos como gritos de independencia. Y entonces vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar por nuestra nación para que Colombia comprenda las palabras del que murió en la cruz, como dice nuestro himno nacional. Entonces, y que esa gloria inmarcesible sea la gloria del Señor sobre nuestra nación. Dios Todopoderoso, Padre, colocamos hoy, Señor, delante de ti nuestra nación, Dios Todopoderoso, y te pedimos que donde ha sobreabundado el pecado, como en nuestra nación, sobreabunde tu gracia, Señor. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu perdón, Señor, porque como nación hemos pecado terriblemente contra ti, Señor. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, y sabemos que muchas de las dificultades que pasamos los colombianos en nuestra nación es por causa de nuestros pecados, Señor. Hoy nos arrepentimos por toda Colombia, te pedimos perdón, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra infidelidad nos has dado una nación inmensamente rica, hermosa, Padre, quizá la más hermosa de toda la tierra, quizá la más rica de toda la tierra, Señor, pero nosotros los colombianos no hemos sabido administrar toda esa bendición que tú nos has dado, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor. A pesar de lo mal que hemos hecho, Señor, aún tenemos mucho y para todos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y démosle un aplauso al Señor por Colombia. Gracias, mi Señor. Tomen asiento, por favor, y vamos a la palabra. Quiero hoy terminar esta alerta profética que hoy cumplimos con nueve entregas o 9 mensajes sobre esta alerta profética que iniciamos con sabiduría. Y recordemos siempre esto, iglesia, pidámosle sabiduría a Dios siempre. No, que no sea solo de un día o de unos pocos días, sino siempre debemos pedirle sabiduría a Dios. ¿Cuánto necesitamos esa sabiduría de parte de Dios? Le doy gracias a Dios a Edison, por Natalia, por sus hijos. Qué bendición. Gracias a Dios, ellos han sido de esta casa de oración. Se fueron para Bogotá, pero cada vez que vienen a Sogamoso, aquí están. Gloria a Dios por ellos. Y están dando buen fruto en el lugar que están. Entonces, y quiero hoy, por ahora, porque esto profético es muy extenso, hay mucho que hablar sobre ello, y más sobre todo lo que vemos que está sucediendo en este mundo y cómo concuerdan las profecías bíblicas con lo que se ha venido desarrollando en la tierra desde que Jesucristo regresó al cielo, después de haber resucitado. Y es sorprendente, los que estudiamos la palabra quedamos a veces sin palabras de ver la exactitud con
con que se cumplen las profecías bíblicas, y como lo dijo el Señor, todo pasará menos sus palabras no pasarán. Entonces vamos a leer hoy en el libro de Daniel el capítulo 12, los versículos 3 y 4. Hoy todos los versos que vamos a leer los vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, Daniel capítulo 12, versículos 3 y 4, y los leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Padre, te doy gracias por la palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que quede sellada en cada mente, en cada corazón, que se haga parte de nuestro carácter, Señor, y que sea de honra a ti y bendición nuestra. Amén y amén. Entonces, como les decía, esta es la 9ª parte y espero terminar hoy esta alerta profética. Y hoy vamos a ver la segunda parte de lo que iniciamos el domingo anterior, que lleva por título Los entendidos del tiempo final o del tiempo del fin. Y les decía que nosotros, la iglesia de Cristo, somos los entendidos del tiempo del fin. Por lo menos deberíamos ser los entendidos del tiempo del fin, porque el Señor no quiere confusión en sus hijos. El Señor quiere que nosotros entendamos y sepamos todas las cosas. Entonces, en otras palabras, podemos decir que nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo, somos los sabios de este tiempo. Somos los sabios de este tiempo. Entonces, los sabios de este tiempo, los entendidos de este tiempo, como nosotros, somos los que vivimos para Dios y hacemos todo lo que podamos para llevar la palabra de Dios a otros. Entonces, vivimos para Dios, Dios nos da su palabra y nos bendice demasiado con su palabra. Entonces, eso que recibimos de amor de Dios, de gracia de Dios, debemos compartírselo a los demás. Amén. Al prójimo, al que esté más cerca de nosotros, debemos compartirle la palabra y aprovechar toda oportunidad que se nos presente. Cuando llegue alguien a buscar nuestra ayuda, la primera ayuda que debemos y podemos presentar es la palabra de Dios. Ya después, si podemos ayudar más, pues lo haremos. Amén. O debemos hacerlo. Entonces, por tanto, nosotros debemos estar claros, debemos saber lo que está pasando. En primer lugar. En segundo lugar, debemos saber qué hacer. Y en tercer lugar, saber cómo hacerlo. No voy a repetir, esto ya lo vimos anteriormente, simplemente quería recordarlo. El entendido o sabio de este tiempo, con su forma de hablar y su forma de actuar, o sea, su forma de vivir, el ejemplo que damos, con el ejemplo, estamos enseñando a otros cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios en este tiempo. Tengamos muy en cuenta eso, iglesia. Es esto. Es muy importante que hablemos la palabra, pero que nuestros hechos, nuestro vivir, nuestra conducta esté de acuerdo con lo que hablamos. Amén. Porque que no haya contradicción entre lo que hablamos y lo que hacemos. Por eso el Señor le tuvo que decir a las personas que le predicaba, les tuvo que decir: mire, imiten
o hagan lo que los líderes religiosos les enseñan. Hagan lo que los sacerdotes, los pastores les enseñan. Dice, pero no hagan como ellos hacen. Y que no seamos nosotros de esas personas, que nosotros seamos esos siervos buenos, pero también fieles, porque lo que hablamos no lo estropeamos con lo que hacemos. Amén. Entonces es muy importante eso. Y esa forma de vivir, hablando la palabra y actuando de acuerdo a la palabra, haciendo y viviendo de acuerdo a la palabra, hace que nos distingamos del resto del mundo. Y ahí es cuando se cumple la palabra, que resplandeceremos como estrellas en medio de la oscuridad. Miren, yo lo he vivido y lo digo como testimonio. Personas que se han burlado de mí por mi fe, y muchas de ellas se burlaban de mí. Ya no se burlan porque hoy son cristianos, pero personas que se han burlado de nosotros en su momento más oscuro, ¿a quién creen que han ido a buscar ayuda? Personas con riqueza, con dinero, que dice uno, no, a veces dice uno, no, eso no les falta nada, esos son felices, lo tienen todo. Con dinero han venido a buscarnos a nosotros, en mi caso a mí, sin dinero, pero han buscado lo que han visto en mi alma, lo que han sentido en mi alma, han venido a buscar eso en su momento más oscuro. Leamos Mateo capítulo 13, versículos 40 y 43. Dice la palabra: tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, dice el versículo 43, los justos, ¿quiénes? Los entendidos, los sabios de este tiempo. ¿Quiénes? Nosotros, los que hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre derramada. Dice, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y hace una advertencia: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Hay que oír y hay que entender. Y eso es lo que nos ha puesto el Señor a hacer a nosotros los pastores, o a todo aquel que predica y comparte la palabra de Dios, que otros oigan la palabra, pero también hacérsela entender. Y la mejor forma de hacerle entender la palabra a los demás, ¿saben cómo es? Viviendo de acuerdo a la palabra. He tenido vecinos que a veces me da vergüenza contarlo, pero es la verdad, que no les he hablado nunca la palabra. No se ha presentado la oportunidad, nada. Pero es tan impresionante cómo predica el testimonio, que de pronto han golpeado, han timbrado a la puerta de la casa y vecino, quisiera pedirle un favor, perdóneme, qué pena, es que tenemos una dificultad. Y a veces la gente de una le dice, tranquilo que no es de plata.
porque a veces pensamos que toda dificultad es de dinero y no. Y vienen y le dicen, es que nosotros hemos visto ustedes, y empiezan a decirle uno cosas que uno queda sorprendido. Y queremos que nos ayuden porque estamos pasando una situación difícil. Entonces, he ahí, iglesia, la importancia de guardar nuestro testimonio, de guardar nuestro corazón, de ser antorchas encendidas para otros, de ser luz para otros, de ser sal para otros. Es muy importante, es demasiado importante hablar, pero es más importante o es igual de importante cómo vivamos. A veces nuestros hijos no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Por lo que ven en nosotros. En la casa no se hace más, y no lo digo por ninguno de ustedes, porque yo sé que ustedes son santos, santos, no más, porque 3 veces santo es el Señor. Pero a veces nos ven nuestros hijos en la casa, o nuestros vecinos o nuestras familias nos ven que salimos a la casa de Dios, que nos vamos para el servicio, para el culto, pero cada vez que nos ven allí reunidos en el hogar, no hacemos sino hablar mal de los demás. Entonces, ¿para qué quiero ir a la iglesia? Para aprender a chismear. Yo aprendo en la calle. Y se llevan un mal concepto, y por eso muchas veces nos convertimos en piedra de tropiezo para que otros lleguen. Debemos entender, iglesia, que para brillar en el reino de nuestro Padre Celestial no debemos tolerar el pecado en nuestra vida, sino eliminarlo. Cada vez que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, arrepintámonos, pidamos perdón, pero empecemos a trabajar y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para eliminar esas cosas de nuestra vida, eso que entorpece nuestra relación con Dios. Porque podemos saber claramente lo que debemos hacer, pero si no lo hacemos, yo puedo saber que algo me hace daño, pero si lo sigo haciendo, entonces debemos hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Amén. Porque si no lo hacemos gradualmente, nuestra relación con Dios se irá deteriorando, iglesia. Definitivamente se va deteriorando. Y les repito lo que dice la palabra, y me lo repito a mí mismo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Que escuche y entienda. Vamos a leer el versículo 4 del capítulo 12 de Daniel, que leímos al comienzo. Vamos a volverlo a leer. Dice: pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Daniel recibe la orden de sellar el libro, es decir, de guardarlo con seguridad para que no reciba cambios hasta el tiempo del fin, o sea, hasta estos últimos tiempos, hasta estos últimos días, hasta este tiempo, porque su contenido, sus profecías se extienden hasta este tiempo. Así los creyentes de todos los tiempos podrían examinar la obra de Dios a lo largo de la historia y encontrar esperanza. El libro
no podrá ser comprendido en su totalidad, solo hasta que ocurra la culminación de la historia de este mundo. El libro, yo creo que Daniel lo guardó bien, porque hoy lo tenemos. Llegó hasta el día de hoy. Amén. Ya hace miles de años que se escribió y aquí está. Daniel hizo bien la tarea, pero también lo selló, esas palabras, dice, hasta el tiempo del fin. Porque leyendo el libro de Daniel y su historia, podemos concluir que mucho de lo que escribió Daniel ni él mismo lo entendió en ese momento, porque el Señor, el ángel le dice: séllelo hasta el tiempo del fin. Y mire que cuando Juan escribe el Apocalipsis, el ángel que le revela también a Juan esa palabra y esas profecías, ¿qué le dice? Lo contrario. Le dice que lo anuncie. Incluso dice que bienaventurado el que lee, el que escucha esa profecía. Porque las profecías que se le fueron dadas a Daniel, muchas de ellas eran para este tiempo o se vendrían sucediendo a través de los años, se vendrían dando a través de los años. Y habían cosas en el tiempo de Daniel que no existían como existen hoy. Y para Daniel era incomprensible muchas cosas de las que el ángel le mostraba y le decía. No lo podía entender. Entonces, nosotros que estamos viviendo en los últimos tiempos somos privilegiados de ver cómo una a una se van cumpliendo las profecías escritas en el libro. Profecías que cuando le fueron dadas a Daniel por el ángel, como les dije, ni siquiera él las entendió. Y hay dos señales aquí del tiempo del fin. Porque recordemos lo que dice ahí al final en 12:4, dice: mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo? En el tiempo del fin, en este tiempo. Amén. Cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. En la versión Reina Valera dice: la ciencia aumentará. La ciencia es conocimiento. El conocimiento es ciencia. Y la primera es cuando muchos correrán de aquí para allá. Entonces, nosotros que somos los entendidos de este tiempo, debemos saber que cuando vemos estas cosas, debemos entender en qué tiempo estamos. Amén. No estamos en cualquier tiempo. Estamos en el tiempo en donde se va a terminar de cumplir todo lo escrito en la palabra de Dios. Entonces, dice: cuando muchos correrán de aquí para allá. Y esto lo podemos tomar o deducir para este tiempo, porque es en este tiempo cuando hay o ha habido más gente viajando. Esto tiene varias cosas. Una es esta que les acabo de decir.
Nunca antes en la historia de la humanidad se ha movilizado tanta gente de un lugar a otro como en este tiempo. Son miles de millones. Se dice que hay 8.000 aproximadamente alrededor, un poco más, un poco menos de 8.000 millones de personas ya en este momento. Y de esos 8.000 millones de personas, iglesia, son miles de millones los que van de aquí para allá, o de allá para aquí, para acá. Es impresionante. No ha habido un tiempo donde se movilice más la gente. Bueno, muchos lo hacen por placer, por vacaciones, pero es el tiempo donde más viaja la gente a vacaciones. De un país a otro, de una ciudad a otra, de un lugar a otro, pero se moviliza demasiada gente. También por trabajo, muchos incluso viven en una ciudad y trabajan en otra. O se han ido a otro país por cuestiones de trabajo también. Pero muchos, iglesia, muchísimos se están movilizando en este tiempo por persecución. Puede ser política, puede ser persecución racial, persecución religiosa, por guerras y rumores de guerras, también por desastres naturales, por hambre, por enfermedades, o buscando un mejor futuro, qué sé yo. Pero el mundo se está movilizando. Y muchos de los que no están corriendo de aquí para allá, no lo han hecho. Y me hace recordar un dicho que tenía papá, decía, en este momento estoy que ni me puedo quedar ni me puedo ir. Y así hay muchos, quisieran irse, pero no pueden. Y lo más tremendo, los que se han ido, muchos ya quieren regresar del lugar que salieron. Hay una movilización mundial de aquí para allá, iglesia. Se está cumpliendo la palabra que quedó sellada para el tiempo del fin. Y hoy nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Dice en Mateo 24:21, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. Y pongamos ahí en pantalla Lucas 21:26. Dice, la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Esta palabra me llega a afirmar que mucho de este correr de aquí para allá sucede por la desorientación en que se encuentra el mundo, en que se encuentran las personas, por causa de la angustia. Malas noticias, malas noticias, malas noticias. Que esto se va a poner no sé cómo, que esto se va a poner sí sé cuándo, que si no queda el presidente que hay, o que si no se va, o allá que si no sube trono, si sube otro, si bueno, todo es angustia. Y los medios de comunicación se encargan de transmitir en el más del 90% de sus noticias son malas noticias, pero con un propósito. Esto no es fortuito, iglesia, esto es agendado y es
causar miedo en la población mundial, causar miedo, que la gente viva en angustia, para que haya caos en el mundo. Mire el caos tan tremendo que hay por todas estas idas de las personas, se me fue la palabra, estas migraciones. Hay caos. Y la gente está desorientada por causa de esta angustia, que no les permite pensar con claridad para tomar buenas decisiones. Se llenan de miedo, se llenan de angustia, y el miedo y la angustia es una mala consejera. Hace que se deje o se quiera dejar todo abandonado. Y Dios no quiere eso, iglesia. Dios no quiere que su pueblo, los que nos hemos acogido a la fe en el Señor, no quiere que vivamos angustiados. Él quiere que vivamos en paz, que vivamos tranquilos. La palabra del Señor en Mateo 9, versículo 36 dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Claro, el Señor, viendo a la gente angustiada, y como nos ve hoy en día, o como ve el mundo hoy en día, de aquí para allá, ya se ha llegado al punto incluso que no se aguantan ni ellos mismos, porque si están aquí quieren irse para allá, y como llegan allá, el problema no es la situación, el problema es el corazón del hombre, el corazón del ser humano. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y leamos 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 3 al 5. Dice: llegará el tiempo, y llegó el tiempo, iglesia. Dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. A la gran mayoría de las personas de este mundo no les interesa una enseñanza como la que estamos recibiendo hoy. No les interesa. La desprecian. Y seguirán sus propios deseos. Y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Hay muchos lugares que no crecen, iglesia, porque se es radical con el pecado y se predica del pecado. Y a muchos no les gusta. Me voy para allá, que allá sí están repartiendo automóviles, apartamentos, becas, pero de palabra. O a veces, mis hermanos, no estamos siguiendo al Señor, sino estamos siguiendo a un grupo musical, estamos siguiendo a un artista, o estamos siguiendo a un líder. Y nosotros, nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y en dónde encontramos a Jesucristo? En la palabra de Dios. Nosotros debemos congregarnos donde nos prediquen la palabra de Dios, desde la A hasta la Z, desde el alfa hasta el omega.
completica. Claro que hay muchas bendiciones y hay que predicarlas, pero también hay muchas cosas que el Señor quiere que sepamos. A veces es triste escuchar buenos líderes, buenos pastores, y les preguntan que por qué no predican del Apocalipsis o por qué no predican del libro de Daniel o de las profecías, y contestan: es que yo de eso no entiendo nada. Buenos líderes, buenos pastores, pero es triste cuando la palabra dice que somos bienaventurados los que entendemos todo esto. Rechazarán la verdad, dice el versículo 4, e irán tras los mitos. Pero tú, podemos decir, pero yo, digamos cada uno, pero yo, dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. A todos nosotros Dios nos ha dado un ministerio, un pastorado, un sacerdocio. Cada uno lo tenemos. Somos pastores de nuestras familias, somos sacerdotes de nuestros amigos, somos sacerdotes de nuestro prójimo. Somos pastores de todo aquel que esté cerca de nosotros. No necesitamos que nos hayan ordenado, que nos hayan dado un título. El Señor puso esa autoridad sobre nosotros. Nos dio un sacerdocio universal. Y vamos con la segunda señal. Dice, y el conocimiento aumentará. Y el conocimiento aumentará. Es impresionante cómo en estos últimos tiempos el aumento de la ciencia ha sido extraordinario. Y la aplicación práctica de este conocimiento o de esta ciencia, como en la tecnología, las comunicaciones, las armas y cuántas cosas, es alucinante, es alucinante. Yo veía unos dibujos animados que se llamaban los, ¿cómo eran los? Alguien que también viera esos, salían los televisores grandes, los supersónicos, y veía uno los teléfonos celulares y con videollamadas y todo. Eso ya hace, no existía, y no sé, uno decía, ¿quién sabe eso para cuándo? ¿Quién verá eso? Si es que lo llega uno a ver. No, pues hoy somos los supersónicos en persona. Los televisores de pantalla plana y grandes pantallas y todas estas cosas de las comunicaciones. Es impresionante que lo que se consideraba antes ciencia ficción hoy es realidad. Y ya hoy, todo lo que se crea ciencia ficción, mis hermanos, debemos saber que prontico lo veremos. El conocimiento ha aumentado de una manera impresionante. Antes pasaban incluso miles de años para que hubiese un avance en el conocimiento. Luego cientos de años. Pero dicen, no sé si estoy atrasado en noticias, pero dicen que prácticamente cada hora se está duplicando el conocimiento. Es impresionante.
Uno, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como cuando la internet se hizo realidad para las personas. Recuerdo cuando empezaba a salir en los noticieros, el letrerito, no sé cuántos lo recordarán, que decía estamos en internet, y salía abajo ahí decía www tal noticiero no sé qué tan bueno, y estaba ahí escrito y recuerdo que incluso le oía uno a algunas personas decir: no, eso es del diablo, eso es no sé qué, es la marca, la www es la marca, bueno, y es un montón de cosas. Pues hoy se está diciendo lo mismo de la inteligencia artificial. Pero, iglesia, esto en verdad no son más que herramientas, son herramientas. Y oye uno o escucha que la inteligencia artificial que de pronto va a esclavizar al mundo, que de pronto se va a salir de control y va a volver a los humanos sus esclavos, o va a acabar con la humanidad. Mis hermanos, yo pienso, la palabra de Dios dice, no habla explícitamente de la inteligencia artificial, pero sí dice que Dios le dará sabiduría y conocimiento al hombre. Inteligencia. La internet, la inteligencia artificial son herramientas que, si las usamos bien, son de mucho bien y de mucho provecho. Mire, el mayor peligro de la inteligencia artificial, yo no lo veo como que de pronto se vaya a salir de no sé qué parámetros y que de pronto se nos vaya a venir encima y nos vaya a aplastar y esto. No, el mayor peligro de la inteligencia artificial lo veo es en nosotros. Porque sea como sea, tanto la internet como la inteligencia artificial, diciéndolo como folclóricamente, tiene un botón en el que se puede apagar y el hombre lo puede apagar. Lo que pasa es que mire cómo se pondría el mundo donde apagaran el internet, y al punto que va a llegar la inteligencia artificial, que yo creo que la mayoría de nosotros no nos hemos imaginado a dónde puede llevar este conocimiento al hombre, en el aumento de la ciencia, en el aumento del conocimiento. Pero el mayor peligro es no que la inteligencia artificial se nos venga y nos vaya a poseer, sino que nosotros no tengamos la capacidad de ponerle un freno y nos tiremos de cabeza en ella y después no podamos salir. Es el mayor peligro. Simplemente un teléfono de estos, ¿cómo esclaviza a las personas? Uno ve gente en moto, en bicicleta, y uno los ve y van en bicicleta, mis hermanos, y yo no sé cómo hacen con las manos sueltas y van caminando igual. Ya han sido esclavizados por ese teléfono. Pero yo tengo la capacidad de ponerle límites a esto. Igual pasa con el internet, igual pasa con la inteligencia artificial. Yo tengo la capacidad de ponerle límites. Hasta aquí voy. Y le doy el uso debido y le saco provecho. Para mí es una bendición todas estas cosas, si las usamos bien. Pero gracias al aumento del conocimiento en estos últimos días, Dios ha permitido que nosotros los creyentes entendamos muchas de las profecías, porque el conocimiento de la palabra de Dios también ha aumentado enormemente en este último tiempo.
Gracias al internet, gracias a la inteligencia artificial, se le está incluso dando más crédito entre los del mundo, entre los que no creen, a mucho de lo que dice aquí. Porque con todos esos avances han querido entonces aprovechar esos avances para poner por el piso la palabra de Dios, y lo que pasa es que cada día la ponen más alta, más arriba, y se vuelve más creíble. Así que el que no crea es porque no quiere creer, pero no por falta de evidencias de la existencia de Dios y evidencias de la realidad y la verdad de la palabra sobran. El que no quiera entender es porque decidió ya marcarse definitivamente solito, marcarse con el sello de la incredulidad. Bueno, iglesia, hay una profecía también que gracias a los avances del conocimiento, hoy podemos ver que se puede, que es una realidad. Cuando decía en Apocalipsis 1:7, todos lo verán. El regreso del Señor, su segunda venida. La Reina Valera dice: todo ojo lo verá. Todos lo verán. Y hoy vemos el avance en las comunicaciones, que llegue donde llegue el Señor, todo el mundo lo puede ver. Amén. En directo lo van a ver. Unos lo verán en vivo y otros lo verán en vivo, pero por medio de las pantallas. Yo recuerdo empezando en los caminos del Señor, y cuando oí sobre esto, y yo decía: uy, pero ¿cómo será? Porque si llega, por decir algo, que llegue aquí a Colombia, decía yo en ese entonces, y los que están allá abajo, ¿cómo lo van a ver? No, hoy eso no es problema. Vemos que eso se cumple. La marca. ¿Han oído hablar de la marca, iglesia? ¿De una marca? Dice en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Además, exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Entonces, yo lo llamo a esta marca. Dice que le pondrán una marca a las personas, ¿cierto? En este último tiempo, y sin esa marca no se puede comprar ni vender. Se la ponen en la mano derecha o en la frente, en la cabeza. Y hay muchas cosas, el microchip, el chip. Bueno, ya hay una tecnología tremenda, es impresionante como en China, ya sin una persona que cualquiera de nosotros, el Señor nos permite ir a China. Yo creo que China es uno de los países como piloto en esto del gobierno mundial y en esto de la marca y en estas cosas. Allá ya no usan el dinero para nada. Y mis hermanos, parece como muy moderno y muy chévere para muchos, les parece muy chévere que ya no haya el dinero, que no se tenga que usar los billetes. Muchos dicen que ayudan a contaminar, a propagar enfermedades. Con esto del COVID, pues que los billetes y las monedas transmitían el COVID. Bueno, y todo un montón de cosas para demeritar la moneda o el papel moneda y eliminarlo y sacar
con todas estas aplicaciones. Por acá estamos atrasaditos, mis hermanos. Por acá apenas se está hablando de que para hacer las transferencias con llaves, por ahí apareció otra que breve, no sé los que lo hayan, bueno, y cosas así, pero esos son pasitos que se están dando para eliminar el papel moneda, porque eso está en el corazón de Satanás. Y en China ya usted llega allá, nadie usa papel moneda. Todos es con sus aplicaciones y cosas. Pero algo que me impresionó demasiado es de uno de estos youtubers que es serio, es creíble. Y él decía, bueno, entonces le preguntaba al guía, le decía, entonces ¿yo cómo hago? No, dijo, no, simplemente ponga la mano allí en esta máquina. Y empezó a explicarle, dijo, él va a leer su ADN y esto y lo otro, e inmediatamente va a saber si usted tiene con qué pagar y se lo va a descontar de su cuenta, sin estar inscrito a nada de estas cosas, iglesia. Y lo hizo porque quería sacar de una máquina algo, un jugo, un agua, algo que había ahí, y puso la mano y esperó, y bueno, hacía ahí sus cosas, y de pronto le dio el sí, se abrió la puerta y saque su bebida. Entonces, mis hermanos, gracias a la tecnología, gracias al aumento de la ciencia, podemos ver cómo profecías que parecían imposibles y que decíamos, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? Por eso no nos apresuremos, mis hermanos, a veces en decir es que esto es la marca, lo otro. Algunos decían que la vacuna era la marca. No. Pero sí muchas cosas están encaminadas a hacerle sentir a la gente la necesidad de esas cosas, para cuando le digan que se tiene que marcar, lo haga tranquilamente, porque lo va a ver como algo necesario. Entonces, pero nosotros somos los entendidos de este tiempo, mis hermanos, y sabemos que yo no me puedo dejar engañar. Entonces, pero esa marca es la marca, en primer lugar, de un gobierno mundial. Leamos Apocalipsis 13:7. Dice, además se le permitió a la bestia hacer guerra, está hablando del anticristo, dice, hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Entonces, mis hermanos, rápidamente sepamos que va a haber un gobierno mundial. Todo va encaminado a un gobierno mundial, a una dictadura mundial. Es una dictadura. No se dejen creer eso tan bonito que se ve ahí esos puntos que ha sacado la ONU de la agenda, esas agendas, primero 2030, ahora ya le llaman 2045. Se ve hermosísimo, mis hermanos, pero es esclavitud. Y con el cuento de seguridad, con el cuento de paz, le van quitando libertad a las personas hasta convertirlas en esclavas. Hay una frase que entre ellos que es muy común: no tendrás nada y serás feliz. Y esa es como la idea, quitarle todo a la gente y esclavizarla. Entonces, es la marca de un gobierno mundial. En segundo lugar, es la marca de una moneda mundial. Ahí mismo lo dice la palabra: no se podrá comprar ni vender si no se tiene esa marca, la del anticristo. Ojo con eso, ¿no? La del anticristo. Nosotros los entendidos vamos a saber en su momento, en el momento preciso y clave,
cuál es la marca. Así que no nos preocupemos por eso. Amén. Debemos estar atentos. Atentos. El que tiene oídos para oír, que oiga y entienda. Amén. Es la marca de una religión mundial. Leamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenecen al Cordero. Ay, gloria a Dios, nosotros tenemos inscrito nuestro nombre en el libro de la vida, o sea que eso no es para nosotros, amén. Dice, y en el libro que pertenecen al Cordero, pues que fue sacrificado antes de la creación del mundo. O sea, este hombre, este anticristo va a hacer con esa marca que los que se la hagan poner lo adoren a él como Dios. Amén. Lo adoren a él como Dios. Y y también vemos cómo van a hacer una imagen de la bestia. Y esa imagen va a hablar, esa imagen va a hacer milagros y esa imagen la van a adorar. Y todo esto, gracias al avance de la ciencia, a la inteligencia artificial. Es impresionante ver ya los robots que hay. China tiene unos robots que ya, y decía uno de los CEOs de una de esas empresas que están fabricando un ejército, que solo están esperando el momento en que las regulaciones del mundo lo permitan para empezar a exportarlos. Y muchos de esos robots son para ejército, para la guerra. Y uno los mira, le hacían tocar, iglesia, la piel para que vieran y decían, no, pues ponen las manos de un ser humano y el del robot y le dicen cuál es el humano y no dan. ¿Y cuál es el robot? Es impresionante como esto está de avanzando a pasos agigantados. Entonces, mis hermanos, la palabra se está cumpliendo. ¿Por qué no debemos temer nosotros al fin del mundo? Con esto quiero terminar. ¿Por qué no debemos temer al fin de los tiempos, al fin del mundo? A veces hay cosas que asustan, ¿cierto? Asustan un montón de cosas. Pero nosotros no debemos temer, iglesia. En primer lugar, porque sabemos a quién pertenecemos. Amén. Sabemos a quién pertenecemos, dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Pertenecemos a Dios. En segundo lugar, no debemos temer al fin del mundo ni a estas cosas, porque pertenecemos al vencedor. Primero sabemos a quién pertenecemos, ¿cierto? Y a quien pertenecemos es el vencedor. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 57 dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, Jesucristo, dice, y la eliminó clavándola en la cruz. O sea, toda condenación que había contra nosotros la clavó en la cruz.
Él la venció. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y en tercer lugar, no debemos temer al fin de los tiempos, porque el vencedor nos dio a conocer nuestro destino. Nosotros sabemos para dónde vamos, iglesia. Sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos y sabemos para dónde vamos. Démosle ese aplauso al Señor. Dice en Juan capítulo 10, versículos 28 y 29: les doy vida eterna y nunca perecerán. ¿Alguien quiere vivir para siempre? Uy, gloria a Dios, yo quiero, pero con Dios. Nadie puede quitármelas, sus ovejitas, que somos nosotros, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que ¿cuántos? Que todos. Él es más poderoso que todo. Él es más poderoso que la inteligencia artificial, que el internet, que el anticristo, que Satanás, que el infierno, que todo. Él es más poderoso y nadie puede quitármelas de la mano del Padre. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño y nadie podrá arrebatarnos de su mano. Amén. Y dice Apocalipsis capítulo 21, los versículos 3 y 4: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre el pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. O sea, Dios vivirá con nosotros y estará entre nosotros y vivirá con nosotros, amén. Y Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más para nosotros, mis hermanos, porque Él es el vencedor y Él es nuestro dueño. Y termino con Apocalipsis 21:7, que dice: los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán míos. Hay aquí un vencedor que aplauda al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén. Iglesia, gracias por su paciencia.